Esto es El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales. Vamos ya a repasar los principales hechos del día, titulares. Medios estadounidenses aseguran que un segundo avión de la Unión Americana fue derribado en Medio Oriente. Previamente se confirmó que Irán había abatido un caza en el suroeste de Irán. Un piloto fue rescatado y se desconoce el paradero del segundo. El presidente Trump dijo que el incidente no afecta a las conversaciones con Teherán. Naciones Unidas denuncia que 3 de sus cascos azules resultaron heridos este viernes en una explosión en el sur del Líbano. Israel mantiene su ofensiva contra este país y los medios estatales libaneses aseguran que un ataque con dron se cobró 2 vidas en Beirut. Se cumplen 3 meses desde la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En France 24 analizamos los cambios que han tenido lugar en el país caribeño desde esta incursión armada en Caracas. En las últimas horas se registra el derribo de un segundo avión de Estados Unidos en Medio Oriente. La información que primero reportó el New York Times fue confirmada por fuentes militares citadas por la agencia AP. La cadena CBS News recoge que es un A-10 Warhawk monoplaza que fue atacado en el Golfo y cuyo piloto fue rescatado. Esa aeronave desarrollaba presuntamente labores de búsqueda del caza F-15 que fue abatido primero en el suroeste de Irán. Uno de sus tripulantes ya fue hallado, mientras que se desconoce el paradero del segundo. Mientras que Trump declaró en una entrevista que este incidente no afecta a las conversaciones de paz, los medios estatales iraníes dicen que el ejército golpeó los 2 aparatos. Esto dijeron sobre el caza. Tras las falsas afirmaciones del presidente estadounidense sobre la destrucción total del sistema de defensa aérea de Irán, un avión de combate estadounidense fue derribado en el espacio aéreo central iraní por un sistema avanzado de defensa aeroespacial de reciente desarrollo, operado por la Guardia Revolucionaria Islámica y controlado por la Red Integrada de Defensa Aérea del país. El avión quedó completamente destruido y las operaciones de búsqueda continúan. Mientras tanto, el primer israelí Benjamin Netanyahu declaró que van a continuar con la ofensiva contra Irán, golpeando puentes e infraestructura. El mandatario añadió que en los últimos días han destruido la capacidad de producción de acero de esta nación en un 70%. En plena coordinación con el presidente Donald Trump, entre las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas armadas estadounidenses, continuaremos aplastando a Irán. Este régimen está más débil que nunca. Israel está más fuerte que nunca. Además, mientras Naciones Unidas denuncia que 13 de sus cascos azules resultaron heridos en una explosión en el sur del Líbano, el ejército israelí presentó oficialmente su plan de ocupación de esta zona para crear lo que denomina como una zona de seguridad que proteja al norte de Israel de ataques de la milicia proiraní Hezbollah. El despliegue militar israelí podría alcanzar 30 kilómetros dentro del Líbano. El informe lo tiene Samuel Salgado Castro. El ejército israelí patrulla la frontera con Líbano mientras una tormenta de arena azota la región. Fronteras adentro, en el sur del territorio libanés, Tel Aviv ya tiene todo preparado para ejecutar su plan de ocupación. Las casas en las aldeas cercanas a la frontera con Líbano, que en la práctica sirven como puestos avanzados de Hezbollah, serán demolidas siguiendo los modelos de Rafah y Han Yunis en Gaza, para eliminar la amenaza que representan para las comunidades israelíes. La zona que se ocuparía se extendería hasta el río Litani, en el sur del Líbano, a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel. En el lugar se instalarán puestos militares sin población civil en lo que Israel denomina como zonas de seguridad para evitar ataques de Hezbollah. Esta milicia libanesa entró a la guerra en apoyo a Irán, lanzando misiles hacia el norte de Israel, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra el país persa. El ejército comandado por Tel Aviv lanzó una campaña aérea y terrestre a gran escala en Líbano. El gobierno libanés, distanciado de Hezbollah, denuncia que la ofensiva israelí se extiende a infraestructuras civiles.
Este viernes, una explosión en una posición de la ONU cerca de la ciudad sureña de El Adeizer hirió a 3 cascos azules, 2 de ellos de gravedad, según un portavoz de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano. Otros 2 cascos azules murieron el lunes cuando su vehículo fue alcanzado por una explosión de origen desconocido en medio de intensos combates entre Israel y Hezbollah. Los equipos de la ONU de cascos azules de Francia e Indonesia piden investigaciones. En Francia hay revuelo en torno a la eurodiputada Rima Hassan, representante del partido de izquierda radical La Francia Insumisa. La legisladora franco-palestina irá a juicio en el mes de julio por un comentario en la red social X en torno a un atentado contra un aeropuerto cerca de Tel Aviv en 1972. Hassan pasó horas detenida el jueves bajo la acusación de una apología al terrorismo y dice que está siendo víctima de un acoso judicial. Soy el blanco de un verdadero acoso judicial y político, y únicamente debido a mis opiniones políticas, y atribuyo esto al momento de esta dinámica de acoso, que comenzó tan pronto como entré en política, ya que fui citada por supuestamente condenar el terrorismo incluso antes de las elecciones europeas. Desde ese momento parece que la citación por esta causa estaba destinada a perturbar la campaña y las ideas que estábamos tratando de defender durante el proceso. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania. Fuentes de defensa de Kiev informaron en las últimas horas de nuevos ataques rusos con cientos de drones y decenas de misiles ofensivas que impactaron infraestructuras estratégicas y civiles en varios puntos del país, dejando 10 muertos según la agencia AFP. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que la posición de sus fuerzas es la mejor en los últimos meses. La historia la tiene Hugo Caro Jiménez. Con por lo menos 540 drones y decenas de misiles, Ucrania vuelve a sufrir las consecuencias del fuego ruso. Moscú llevó a cabo un nuevo ataque masivo contra objetivos ucranianos clave como las regiones de Donetsk y Sumy. Las ofensivas del Kremlin también impactaron infraestructuras residenciales y civiles en la capital, Kiev, ataques que dejaron varias víctimas mortales. Las fuerzas aéreas ucranianas indicaron que pudieron derribar la mayoría de los ataques rusos y que su ejército había impactado una refinería rusa. Sin embargo, el presidente ucraniano aseguró que la posición actual de sus tropas en la línea de frente es la mejor en los últimos 10 meses y pidió al mundo no guardar silencio. En esencia, los rusos no han hecho más que intensificar sus ataques, convirtiendo lo que debería haber sido un silencio en los cielos en una escalada durante la Semana Santa. Sin duda, esto no puede pasarse por alto, y agradezco a todas las personas del mundo que no se queden calladas ante esta situación. Del otro lado, el Kremlin renovó una de sus demandas, que Kiev retire sus tropas del Donbass. No hay plazos. Eso es completamente falso. Hemos reafirmado que para detener la fase crítica de la operación especial, Ucrania debe retirar sus tropas del Donbass. Esto debe hacerse y, de hecho, facilitaría enormemente la transición hacia un proceso de resolución del conflicto por medios políticos y diplomáticos. Mientras los ojos del mundo se concentran en la guerra en Medio Oriente, el presidente ucraniano afirmó que Estados Unidos lo invitó a reactivar las negociaciones con Rusia para un eventual fin del conflicto, al tiempo que aboga para un alto al fuego temporal con motivo de la Pascua Ortodoxa. Más noticias. En Nueva York, la administración del alcalde Zoran Mamdani busca cambiar las reglas del juego de los alquileres. Se trata de las denominadas audiencias sobre estafas de alquiler. Son encuentros en donde los ciudadanos pueden plantear sus quejas directamente ante el alcalde o los funcionarios. Zoran Mamdani busca cambiar las pautas para arrendar un inmueble en Nueva York. La administración del alcalde demócrata ha llevado a cabo la iniciativa Audiencias sobre Estafas de Alquiler, una serie de reuniones en donde los inquilinos pueden expresar sus inconformidades y hacer denuncias ante las agencias de la ciudad. Ser inquilino en la ciudad de Nueva York puede resultar a veces un proceso tremendamente complicado. No sabes a qué agencia debes llamar si surge algún problema en tu piso y quizá te sientas aislado de tus vecinos. Esas 3 cuestiones son precisamente las que esperamos poder abordar. Sin embargo, algunas asociaciones de edificios piden a la administración distrital que distinga entre propietarios que infringen las normas de los que no tienen dinero para remodelar o arreglar sus propiedades.
Pero es increíblemente difícil manejar eso en este momento cuando te ves mezclado con personas que simplemente tienen dificultades económicas para gestionar sus edificios y que no son en esencia malos operadores. Hamdani prometió reformas en el sistema de alquileres durante su campaña, proponiendo congelar el precio del arriendo de 1 millón de viviendas durante 4 años, aunque actualmente en Nueva York los aumentos en el coste mensual de alrededor del 40% de las unidades residenciales están regulados. Una política pública que intenta detener el aumento sostenido año tras año de los alquileres. Según cifras oficiales, para 2025 la renta promedio en la ciudad se situó en $3.599. Hablamos de la situación en Venezuela. El 3 de enero, Estados Unidos realizó una operación para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. 3 meses después, la relación Washington-Caracas ha cambiado radicalmente. Con Delcy Rodríguez al frente del Palacio de Miraflores, el Ejecutivo chavista ha cedido a varias de las peticiones de la Casa Blanca. Hacemos un balance de los cambios en Venezuela durante este trimestre en este informe que preparó Diego Bazzani. 3 meses después de la captura de Maduro, un aparente giro de 180 grados en el gobierno de Venezuela, después de la captura del presidente venezolano junto a su esposa Cilia Flores por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, rápidamente la entonces vicepresidenta, la chavista Delcy Rodríguez, se hizo con el poder. Que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro. Días después, ante las crecientes presiones de Washington, la nueva cúpula del gobierno venezolano se acercó a la administración republicana, llegando a acuerdos para exportar petróleo a Norteamérica y para que las petroleras estadounidenses extraigan crudo del subsuelo de la nación caribeña. Ahora me gusta mucho Venezuela, solo digo cosas buenas. No hablo de Venezuela en términos negativos. Creo que es un país maravilloso, es muy interesante, es tan diferente, ha cambiado muchísimo, literalmente en una semana. Al igual que la decisión de liberar a parte de los presos políticos y opositores detenidos. La segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática presentada ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, cambios en el Palacio de Miraflores que también se han traducido en un progresivo recambio dentro de la cúpula chavista que gobierna el país desde hace más de 25 años, con salidas como la de Tarek William Saab de la Fiscalía o la de Vladimir Padrino López como jefe del Ministerio de Defensa, y de la captura de varias personas requeridas por la justicia estadounidense. A cambio, el relajamiento de algunas sanciones contra el Ejecutivo de Caracas, como la decisión de eliminar a Delcy Rodríguez de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, modificaciones que se llevan a cabo mientras Maduro y Flores rinden cuentas ante un tribunal de Nueva York. Vamos a Brasil porque se estrelló un avión monomotor sobre un restaurante dejando 4 muertos, todos ellos pasajeros de la aeronave. El accidente ocurrió en el estado de Río Grande do Sul. Su departamento de bomberos comunicó que la aeronave habría colisionado contra un poste al final de la pista de despegue antes de caer sobre el establecimiento que estaba cerrado en ese momento. Cruzamos el Atlántico. En España, la Semana Santa es toda una institución. Las cofradías religiosas organizan procesiones por todo el país atrayendo a miles de turistas. En este entorno muy masculino, las mujeres intentan hacerse un hueco, a veces sin éxito. En la provincia de Valencia, en Sagunto, una cofradía acaba de rechazar su participación. Veamos el reportaje. Este año, una vez más, la mayoría de la cofradía de Sagunto ha votado en contra de la participación de las mujeres en las procesiones. No es nadie al lado de la Genoveva Luisa y dice: yo no me moriré sin verte desfilar. Y digo, ya me la he liado. Cada martes santo, desde hace 5 años, Beba y las demás mujeres de la cofradía se movilizan. Hoy en día, su papel se reduce a vender los boletos de la lotería o a limpiar la ropa de los hombres. Yo ayer, por ejemplo, llegué de trabajar, acompañé a mi hijo, vestí a mi hijo, le ayudé a ponerse el cinturón y yo me fui a casa. Yo no tenía ganas de ver nada. ¿Por qué? Porque me sentía excluida. Para verlo desde fuera, lo puedo ver en Instagram. ¿Para qué me tengo que esforzar? Entre los manifestantes, hombres miembros de la cofradía, como Albert. Él votó a favor de la participación de las mujeres. Y este cambio primero hay que intentar hacerlo desde dentro. Hay que dar apoyo a esas mujeres que quieren entrar y gente del pueblo que también quiere que las mujeres entren y sea totalmente igualitario.
Un cambio desde dentro que llevará tiempo. Los estatutos de la cofradía de Sagunto datan de hace 500 años. Sus miembros dicen querer mantener viva la tradición. A pocos kilómetros de allí los encontramos en plena procesión por las calles de Valencia. No sabemos cómo se van a integrar. No hay un proyecto, no se ha definido las bases y ante la duda se vota que no. Pero es un no con muchos matices. El tema parece causar malestar dentro de la propia organización. El Estado español se ha hecho eco de la polémica. La cofradía podría perder la categoría de fiesta de interés turístico nacional. Fin del informativo. Quédense en France 24. Una semana en el mundo. Cada viernes repase las grandes noticias internacionales de la semana, junto a periodistas expertos que proporcionan contexto y puntos de vista sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos 7 días. Una semana en el mundo, en France 24 y France24.com.